mal, digo, el tema migratorio debe ser uno de los principales de los estados de la frontera, porque el tema migratorio no nomás es un asunto de derechos humanos, es un asunto de seguridad pública, o en su caso del principal derecho humano, que es el derecho a la vida, y la verdad es que los migrantes, al ser deportados a las fronteras, se les deporta a una zona de riesgo para ellos mismos, ¿no? ¿Está cometiendo un error entonces no tomarlo en cuenta? Desde mi punto muy personal de vista, sí. También creo que es un error no incluirnos a los alcaldes en las discusiones, ¿no? Y ojalá que se nos tome en cuenta, los que a fin de cuentas tenemos más posibilidad de ejecutar programas a nivel territorial somos los alcaldes. Entonces esperamos que se incluya en la Comisión Sonora Arizona una mesa también de intercambio entre los alcaldes. Esto ya lo estamos pidiendo nosotros en la Asociación de Alcaldes de la Frontera Norte, que en las reuniones de gobernadores pues se nos invite, ¿no? y podamos ser escuchados por ellos, ¿no? En nuestro caso, a nivel Sonora, la comunicación con el gobernador ha sido excelente y nos ha permitido implementar muchos programas en la frontera, pero si esto se diera combinado con que nos escuchara también la gobernadora de Arizona y pudiéramos establecerle qué es lo que como ciudades hermanas, las ciudades fronterizas, estamos logrando, qué políticas públicas ocupamos, estoy seguro que todavía se mejoraría.